Muy bien, Johanna Hall, ¿estás ahí? ¿Cómo andás? Estoy acá esperando ese contacto que tenemos. Muy bien, ¿el avión de papel de qué va a tratar hoy? Va a zarpar hacia los mares porque tenemos hoy cuentos clásicos de piratas. O sea que más que un avión es un barco de papel. Hoy se convirtió en un barco, sí, esos barcos antiguos, ¿no? Ya del siglo XVI, XVII, o quizás antes, ¿no? Los más famosos fueron en estos siglos más acá. Pero es un tema que cualquier niño está interesado, ¿no? Los piratas, en los mapas, en los tesoros, en encontrar X, ¿no? A ver a dónde nos lleva ese plan, ¿no? Siempre hay una aventura atrás de un pirata. Sin duda, ¿no? Aparte es una figura como que desarrollada, digamos, literariamente, ¿no? Porque obviamente la Isla del Tesoro y todo esto, los verdaderos, los piratas, digamos, de la literatura, eran pálidos reflejos de los verdaderos piratas, ¿no? Que no eran señores muy interesantes. Los verdaderos piratas eran bastante crueles, sí, por decirlo menos, en un siglo cruel como era el siglo XIX. Ellos destacaban el siglo XVIII, ¿no? Y bueno, o antes, XVII también. Exacto, y aparte también basados en historias reales, que incluso hay una gran historia general de robos, asesinatos de los más famosos piratas. Tremendo, sí, tremendo. En 1724 del capitán Charles Johnson, y ahí se basaron muchos, Stevenson y otros, se basaron mucho en estos relatos, en estas descripciones históricas, por así decirlo. Sí, estamos hablando de, digamos, rapiñeros del mar, ¿no? O sea, había una serie de graduaciones, pero eso no importa, digamos, entre piratas, corsarios... Ahí está. Tipos, ¿no? Los corsarios parece que estaban al servicio del rey. Exacto. Y tenían autorización para atacar barcos. Y los piratas eran autónomos. Exacto, los corsarios en realidad eran como piratas que estaban, digamos, trabajaban para una corona, entonces, digamos, no los iban a detener esa corona, pero tenían, digamos, piedra libre para atacar a todo el mundo menos los de esa corona, pero no dejaban de ser también, digamos, criminales a suelto, ¿no? Claro, y muchas veces ahora leía, y me pareció interesante, que muchos piratas asaltaban el mismo monopolio inglés, que obviamente el Imperio Británico fue por el mar, ¿no? Invadió por todos lados a través de sus barcos, y para vender a menor precio sus propias mercancías, eran comerciantes. Entonces, porque robaban, llevaban y eran dueños de esos puertos, mares, etcétera. Y bueno, tenemos a Barba Negra, tenemos también al Capitán Kidd, al Corsario Negro, a Mary Read. Había mujeres también muy famosas, Mary Read y Anne Bonny. Bueno, el de Stevenson es de ficción, ¿no? John Long Silver. Sí, ahí está, es de ficción. Estuvo muy interesante lo que es la Isla del Tesoro, escocés, ¿no? Gran escritor. Amado por Borges, Stevenson. Amado por Borges, que ahora en tu libro también, ¿no? También un poco... el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, tenés razón, sí, no me había olvidado, el enigma de Marlowe. No puedo acordarme de todo. Ay, Pablo, justo que el nombre de Stevenson era el psique para que Exacto, sí, estaba ahí. Pero digamos, literatura infantil, bueno, la Isla del Tesoro está dentro de la literatura infantil también. Claro, juvenil, claro. Sí, es un clásico, todos lo leímos, quizás en esa época hay que ver la edad también, pero todos lo leímos, es fantástico. Claro. Aparte también hay un joven adolescente que se llama Jim Hawkins, que es el personaje, que en esa posada donde trabajaba llega un pirata que se hospeda, fallece y deja un cofre con dinero y un mapa con el tesoro. Ya arranca buenísimo. Sí, aparte es una especie, digamos, del que el enfoque de la novela para que los jóvenes se puedan empatizar no con ese protagonista, ¿no? Claro, identificarse con ese joven personaje que está ahí, ¿no? Y ese joven personaje tiene, digamos, es una persona como con ideales, y va a encontrarse que el mundo de los piratas es tremendo, ¿no? Es muy cínico, son muy cínicos. Y muy traicionero, ¿no? Traicioneros, cínicos, pero ellos se aceptan así, saben que se pueden traicionar y bueno. Sí, a veces no queda nadie en el barco, o sea, se salva uno solo. Exacto, sí. Bueno, la película de Johnny Depp, la de Piratas en el Caribe, digamos, reflota ese espíritu, ¿no? Claro, totalmente, es como la más contemporánea o la recreación más contemporánea de todas estas historias, pero vienen desde, te digo, tenemos a Sinbad el Marino, que se encuentra dentro de las 1001 noches. Claro. O sea, tenemos y que a su vez tiene para atrás, como si uno va hacia el ADN, viene para atrás, desde Egipto, Grecia, viene como juntando datos
de marinos que también se enfrentaban y iban teniendo aventuras en el mar. Claro, son bandoleros del mar. Entonces, digamos, específicamente bandoleros del mar hubo siempre que hubo comercio en el mar, no solamente en el siglo XVII, ¿no? Digamos, de lo que decís vos, los griegos, ya había piratas en esa época. Totalmente. Y en los egipcios, de la ¿no? India, en todos los mares, ¿no? Bueno, y los piratas también de el tigre de la Malasia, Sandokan. Claro, eso también lo tenemos acá, el tigre de la Malasia, también, que no puede faltar, y es, Asia, tenemos allá Asia. Eso es Asia, ahí, claro. ¿no? No, sí, Eso es Asia, Borneo, él viene de Borneo. Malasia, Borneo, sí. Sí, es increíble cómo de distintos lados tenemos personajes que fueron recreados por autores, pero basados en cuentos, ¿no? En relatos que sucedieron, obviamente novelados, ni que hablar. Lo de, por ejemplo, Stevenson fue tomando datos y fue tomando, por ejemplo, de Johnson, pero también fue creando personajes y también fue hecho como medio en familia. ¿Sabes? Que estaban en una casa en el campo, en las tierras altas escocesas, en medio del campo, imagínate, en Escocia, y estaban todos tenían que escribir algo para esta historia. El padre de Stevenson escribió relató todo lo que dentro del cofre marino que encuentran, detalle a detalle, y Stevenson lo respetó. El hijastro, que tenía 12 años, fue el que ideó el mapa. Un día se sentó y lo pintó en acuarelas, tenía 12 años. No sabía todo eso. Sí, y vino Stevenson, se paró al lado y dijo, mirá, acá está la isla del esqueleto, la colina del Catalejo, o sea, fue nombrando todo, y el niño quedó, esto sí, o sea, vio el mapa y a partir de ahí tuvo como toda la estructura argumental de la historia. Después fueron de a poquito, día a día, él iba escribiendo, se había metido tanto que escribía todas las semanas una escena, un capítulo, hasta que alguien lo vio, lo llevó a un editor y lo editaron, ¿no? Es más, el editor le perdió ese mapa y casi se muere porque tenía todo ahí y tuvo que hacerlo de vuelta. Fue como un bajón. Sí, no quedó ninguna copia y se lo perdí el manuscrito, dice el editor. Andá a saber qué pasó, capaz que lo vendió, pero la historia es que tuvo que hacerlo de vuelta desde su mente, que se acordaba. Bueno, y el propio Stevenson va a terminar yendo a los mares del sur, ¿no? Más allá del que estaba tuberculoso, que tenía la idea del clima, pero él mismo termina en esos lugares míticos, ¿no? Embarcándose, sí, se va, sí. Totalmente. Y bueno, después tenemos, ya que lo nombraste, a Sandokan, el tigre de la Malasia, ¿no? Escrito por Emilio Salgari. Que era un italiano. Claro, que jamás había viajado. El título, como Julio Verne. Claro. El título original es La tigre de la Malesia. Malesia, no sé, mi italiano, pero me encantó el título. Sí. Y es un nombre, ¿no? El tigre de la Malasia es como un apodo, ¿no? Es como verlo. Esta parte, ¿qué pasó? Era un príncipe que había jurado vengarse de los británicos porque habían asesinado a su familia y lo habían despojado del trono. Muchos de estos relatos tienen que ver con este enfrentamiento con el Imperio Británico. Claro. Es interesante, ¿no? Que eran dueños de todo. Exacto. Sí. Era el imperio que, digamos, que dominó totalmente en el siglo XIX, ¿no? XVIII, digamos, ¿no? Digamos, después que cae el Imperio Español, los británicos ocupan y sobre todo son muy marineros. El ayudante de Sandokan es Yáñez, que es un portugués. Sí, totalmente. Después tiene un bengalí que es Premal Naik, ese no me acuerdo. Maharato Kama Muri. Nombres raros. Y después él estaba enamorado de una princesa, sí, ¿no? de Mariana, la perla de Laguán. La perla de Laguán. Empieza como una historia de amor y termina con el romance con ella. Porque empieza que le hablan, más allá de todos los relatos, ¿no? De que suceden dentro del barco y demás, porque son varios libros, son varias novelas. Son como 10 novelas, es impresionante. Y o sea que perdón que te interrumpa, pero una vez leí que Horacio Salgari, que no había viajado nunca para los mares del sur, lo que tenía era una mesa chica, ¿no? Que como una pata, digamos, que no tenía las patas perfectas, ¿no? Entonces se le movía y él con eso pensaba que estaba en un barco. Bien, una buena recreación. Efectos especiales. Sí, súper especial. Bueno, estaba inmerso en la historia. Y bueno, parece que le hablan de una joven a Sandokan de infinita belleza y parte a buscarla, y cuando la encuentra, no la encuentra, no, en ese viaje, tienen como un enfrentamiento y el único que sobrevive es Sandokan, que como que se desmaya, pierde el conocimiento, y cuando se despierta está en la misma casa donde vive Mariana, pero ¿qué pasa? Su archienemigo es el Lord James
Guy Long, que es el tío y el tutor de Mariana. Ah. Entonces es como tremendo eso. Y entonces se hace pasar por un príncipe malayo para pasar que no es, para que no lo reconozca. Pero lo descubren. Entonces le tienen una emboscada, tiene que huir, pero le jura amor eterno a Lady Mariana. Y ahí empieza una serie, ¿no? de viajes en el mar, tempestades, muertes, combates. Y al final termina en los brazos de Mariana sollozando y dice: el tigre ha muerto para siempre. Así que bueno, empieza y termina con Lady Mariana. Es muy muy lindo. Incluso la tapa original están los dos abrazados. Está muy interesante. Y después, bueno, otro pirata que no podemos dejar de nombrarlo es Garfio. Ah, Garfio, sí. Garfio, que también nace de lo británico, claro. Sí, Hook, sí, claramente, sí. Claro. Y aparte estamos hablando de uno de los clásicos infantiles que, bueno, más reciente, ¿no? Pues del siglo XX, ¿no? Sí, claro, principio del siglo XX. Principio del siglo XX, sí. 1912 lo escribió Barry. Y bueno, y está muy interesante también porque tiene muchas referencias. Yo estuve leyendo un artículo de Claudia Díaz, que es especialista en esta literatura infantil victoriana, por así decirlo, ¿no? Y Garfio es un noble, en realidad. Es egresado de la escuela o colegio, el Eton School de Windsor, donde estudian los reyes, ¿no? Y los príncipes. Y él se termina convirtiendo en un pirata de los peores, nunca jamás, siempre peleado con Peter Pan, y Peter Pan en esas combates o luchas le corta el brazo. ¿Y sabés qué brazo le corta? No. El izquierdo. Entonces, parece que Barry era zurdo y él no quería ser zurdo. Entonces, él se adiestró para escribir con la derecha, pero por voluntad propia. Y parece que entonces le hizo cortar a Garfio ese brazo que no le gustaba. Es algo como bastante, no sé, igual todo terrible. No, porque generalmente en esa época, digamos, las maestras, los maestros, ¿viste? Corregían a los zurdos, ¿no? Y eso es cierto, se le llegaba a atar la mano y para que el niño no fuera, se le obligase a que fuera derecho, a diestro. Claro, yo cuando al principio iba leyendo eso dije, tácate va tu razonamiento. No, fue al revés. Perfecto. Y bueno, y también, ¿qué pasa con Garfio más allá de su pelea con Peter Pan? Tiene el tema que cuando ese brazo se lo come el cocodrilo, va su reloj. Entonces el tiempo se detiene, supuestamente, ¿no? En ese mundo nunca jamás. Y siempre, bueno, ataca a los indígenas. Y ahí hay como una crítica de las colonias británicas también con las sociedades más nativas, ¿no? Que siempre tuvieron también un tema en el colonialismo, y también hay como una crítica a eso, y también de la rigidez paterna, porque tienen una similitud, parece, el padre y los niños que se escapan que van volando, ¿no? Con Garfio, ¿no? De eso, como que no querer tampoco la infancia, y querer que más o menos la gente se crezca. Sí, que sean todos adultos. Garfio odia, digamos, a esos niños, ¿no? Sí, porque está esa lucha, y lo odia a Peter Pan porque Peter Pan nunca quiere crecer, ¿no? Claro, Peter Pan no quería crecer, exacto. Y es un poco la historia. Y bueno, pero también, digo, por lo menos en la versión de película también está la idea de que lo odia porque le cortó la mano también. Sí, ni que hablar. Son acérrimos enemigos. Sí. Que, bueno, está la película Hook de Steven Spielberg, ahora me acordé. Y antes habían otras, yo vi otras más clásicas que son de Walt Disney, la versión de Walt Disney. Que son fantásticas, ¿no? Que empiezan en Londres y bueno. Y después, bueno, hay más remakes, también es un clásico, ¿no? Esto es un cuento clásico. Totalmente. Y bueno, y Piratas del Caribe no entra dentro del juvenil, pero bueno, sí entra dentro del juvenil, claramente. No entra en la literatura, creo que no está basado en una cosa literaria. No estuve indagando mucho, pero no sé, capaz que sí, capaz que no dice nada, pero es un tema que, bueno, que está a la vuelta, por eso te digo, siempre es de interés, una de piratas, ¿no? Contame una de piratas, siempre está a la vuelta. Incluso me encontré en unos libros que yo había comprado hace tiempo a una argentina que se llama Gabriela Kesselman, que tiene no sé cuántos libros escritos, está en España ahora y tiene una trilogía de piratas.
también, dibujan tesoros, pata de palo, parche, la niña también usa parche. Perfecto. Acá dice que Pirata del Caribe no es una saga de películas que se basa libremente en mitos y leyendas de los mares, como el pirata Davy Jones y su tripulación fantasmal, y bueno, el holandés, el errante, el que se llama el barco, en fin, la mitología griega, Poseidón, en fin, todas estas cosas. Y retrata libremente el Imperio Británico y la Compañía de las Indias Orientales, que eso es importantísimo, esa compañía que fue la empresa, digamos, de los ingleses, ¿no? No, pues llegar a la India y todo ese camino. Johanna Holt, te tengo que dejar, se nos terminó la máquina de pensar. Es así, lo cortamos como si fuera Hook. Así con Hook, con una sacamos como Sinbad, que tenían esos sables maravillosos. Bueno, un beso. Dale, te mando un beso. Amigos, se terminó la máquina de pensar. Esta era Johanna Holt, los piratas en la literatura infantil y juvenil. Mañana, después de las 18 horas, o a partir de las 18 horas, los espero aquí por Radio Cultura. Que lo pasen muy, pero muy bien.